Este webinar de nuevo es sobre los beneficios económicos del ciclismo. Tenemos a oradores de ITDP, académicos que nos van a hablar sobre los beneficios económicos de invertir en infraestructura ciclística. Y también estamos haciendo este evento con ITCDP, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones del sector privado que trabajan por la movilidad urbana. De ITDP viene Dana, gerente de investigaciones en ITDP Global. Es autora de la defensa del ciclismo, el reporte que se publicó recientemente y nos va a hablar precisamente sobre ese informe. También viene la doctora Sonia Karlmeyer, jefe del Departamento de Salud e Investigación de Salud en la Universidad Suiza de Ciencias Aplicadas, quien va a hablar de las herramientas para caminar y andar en bicicleta, o es un caso de negocios. Y finalmente viene nuestro consultor holandés que nos va a hablar acerca del valor y del impacto del ciclismo. Va a hablar sobre la bicieconomía o bike economics, quien va a hablar sobre movilidad activa. Empecemos la sesión con Dana. Adelante. Gracias, Ivona. Gracias a todos, a todas por acompañarnos hoy. Me da muchísimo gusto ver a gente conectada de tantos lugares. Primero, voy a tratar de compartir pantalla. Como dijo Ivona, el día de hoy voy a compartirles los aspectos más importantes del reporte sobre ciclismo de ITDP. Sabemos que el ciclismo tiene beneficios económicos significativos porque es costeable, es fácil de escalar. La inversión en infraestructura ciclística también puede ayudar a generar empleos, así como otras oportunidades económicas. En la primera parte del reporte, analizamos estos dos tipos de beneficios relacionados, pero también distintos. Los primeros son beneficios que emanan de un aumento de los viajes en bicicleta, de la sustitución del carro por la bicicleta. En segundo lugar, las oportunidades económicas y la oportunidad de que nuevas industrias puedan ampliarse y, de cierta manera, irse generando a raíz del uso de la bicicleta. Invertir en el ciclismo justamente aumenta el número de viajes en bicicleta, es decir, que hay menos dependencia en los vehículos. Reducir el uso de los vehículos o la propiedad de vehículos puede reducir el gasto individual y por hogar en transporte, porque el ciclismo es 6 veces más barato que conducir vehículos por 100 kilómetros recorridos. Y también el promedio de gasto es inferior, prácticamente se reduce a la mitad en áreas densamente pobladas. Analizamos también el impacto de la infraestructura ciclística en los precios de las casas. Los propietarios de casas ven o contemplan infraestructura ciclística cerca de sus hogares como una amenidad, como un beneficio, y están dispuestos a que suba la plusvalía y a pagar más, lo cual incluso aumenta la recaudación fiscal para las ciudades por el aumento de la plusvalía. Así que esta infraestructura nos puede ayudar a nivel fiscal a reinvertir el dinero incluso en educación o salud. También analizamos el impacto del acceso a áreas comerciales de manera peatonal y por bicicleta. Sabemos que el gasto
especialmente en restaurantes y en tiendas comerciales aumenta cuando hay acceso peatonal, cuando hay acceso cómodo por bicicleta. Las ventas en los comercios aumentan, a diferencia de cuando las personas solamente pueden llegar en carro. Así que es un beneficio positivo para las empresas, pero de igual manera aumenta la recaudación fiscal al incrementarse los gastos de la población en este tipo de locales. Hemos visto un aumento drástico del uso de la bicicleta y si fuera aún más significativo para el 2050 habría un incremento en los ahorros de 24 billones de dólares para el 2050. Así que son números contundentes. Igual se reduce la posibilidad de muertes prematuras porque hay más actividad, hay menos muertes, menos siniestros, menos accidentes. También hay menos tiempo improductivo por quedarse atorado en el tráfico. Hay menos emisiones de gases de efecto invernadero y además se requiere mantener y construir menos infraestructura vehicular, como por ejemplo estacionamientos, garajes, que por supuesto conllevan costos de mantenimiento y pueden equivaler a 1.5 mil millones de dólares por cada 100,000 pasajeros. Hablemos del segundo conjunto de beneficios, los que provienen del aumento de la demanda de bicicletas. Así se puede apoyar el crecimiento de la industria de fabricación de bicicletas. Y un ejemplo muy interesante es el del turismo o el biciturismo, que ha crecido en popularidad en todo el mundo, especialmente en Europa. Europa cuenta con una red a nivel regional y nacional interconectada de ciclovías y se espera que el crecimiento de estas redes o biciredes aumenta generando 44 mil millones de euros al año. Es un crecimiento 16% más elevado con relación al año anterior. Cada vez hay más inversiones del sector privado en las bicis compartidas y en los programas de movilidad compartidos. También analizamos a las empresas operadoras, a las empresas proveedoras de refacciones incluso, que han crecido. Analizamos cómo la infraestructura ciclística puede ayudar a aumentar la viabilidad de la entrega de productos en bicicletas, especialmente con bicicletas eléctricas. Hay proyectos piloto en Italia, en Asia, en Estados Unidos, que han determinado que las bicicletas eléctricas son más eficientes, especialmente para el delivery, para la entrega a domicilio. Las ciudades que dan más acceso a las bicicletas también ayudan a la economía local, porque es más fácil el transporte de los productos, de los bienes, y ya no se necesita depender de un vehículo. Sin embargo, esa infraestructura también puede ayudar a que los comerciantes se muevan con más eficiencia a lo largo del día. Hablemos de la generación de empleo. Hay estimaciones de Estados Unidos que sugieren
que por cada $1.000.000 invertidos en proyectos de infraestructura ciclística, pueden generarse alrededor de 34 empleos, en comparación con 8 empleos que se pueden crear con igual una inversión de $1.000.000 en proyectos de infraestructura vial. Así que no solamente hay cabida para la generación de empleos en las industrias adicionales de la bicicleta, sino que también en el diseño y en la instrumentación de proyectos de infraestructura ciclística. A fin de que se cumplan los beneficios maravillosos de los que acabo de hablar, es importante que las ciudades dediquen fondos para construir y para mantener redes conectadas de bicivías. Analizamos el nivel de inversión requerido y cuál será el retorno de inversión en comparación con otro tipo de inversiones. Tal vez no les sorprenda, pero el costo de construir infraestructura ciclística va variando en las regiones, principalmente debido a los costos de mano de obra, de materiales, pero en términos generales los proyectos ciclísticos son muchísimo más costeables en comparación a la infraestructura de autobuses o de metro, y por supuesto que es menos oneroso que construir vialidades para vehículos. Hay diferencias de costos significativas entre los diferentes tipos de infraestructura. Por ejemplo, en términos de áreas protegidas o no protegidas. Si creamos áreas o ciclovías no protegidas, los costos son muy bajos, pero por supuesto que el impacto también sería bajo. En ese caso, sí que lo que tenemos que empezar a hacer es ir generando una red de ciclovías de alta calidad, seguras, con infraestructura de soporte como estacionamientos para bicicletas o puestos para compartir bicicletas, para generar oportunidades de una inversión mucho más significativa y retornos más elevados. Es así como podremos empezar a percibir los beneficios. Entonces, realmente el retorno a la inversión para las infraestructuras del ciclismo nos atrae más conexiones y la propia red va creciendo. Entonces, el ciclismo protegido representa el mejor uso posible para que las personas puedan viajar en sus bicicletas, y esto hace que las ciudades comprendan que vale la pena hacer una inversión en la infraestructura, porque esto es muy valioso y es una buena economía para las ciudades. Entonces, eso es todo para mí. Este es lo último que voy a decir sobre el informe. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la dirección. También pueden tener comunicaciones a través del Twitter, y esos son mis datos. Entonces, pasaré la palabra a Eduardo. A Sonia. Muchas gracias. Vi que habían preguntas y respuestas. Voy a mostrarles entonces mis diapositivas. Bueno, haremos las preguntas y respuestas al final. Muchas gracias por recibirme para hacer esta presentación y considerar la evaluación económica del ciclismo. El HIT es una herramienta que ha sido planeada para los planificadores de transporte. Se hacen todas las evaluaciones económicas en cuanto a las caminatas y el ciclismo, y también lo que esto representa para los beneficios a la salud. Hay muchas herramientas técnicas que también son tomadas en cuenta. Se calculan también los efectos solo sobre la mortalidad, y este es un abordaje que tiene como base los principios del HIT, y claro que tiene todo un equipo científico que le da
su valor. También estamos luchando por un alto nivel de posibilidad de uso para poder ofrecer una claridad cuanto a las preguntas y a las dudas. Todo esto se hace con mucha transparencia y también en el caso de de las evidencias y en cuanto a los abordajes. También hemos incluido solamente la mortalidad en este momento y se hacen aplicaciones locales con diferentes módulos. Se puede usar para diferentes casos, por ejemplo, para evaluar niveles actuales de ciclismo o de caminatas, también para evaluar los cambios que se van ocurriendo en el tiempo y también para evaluar ciertos proyectos, como un ejemplo que también permite las tasas de costo-beneficio. La pregunta principal es que el número X de gente camina o hace bicicleta, anda de bici en la mayoría de los días. Entonces, se ve exactamente el valor económico y los beneficios de salud que ocurren como resultado de esta reducción de la mortalidad. Y la vida de estadística, de la vida que mide la mortalidad reducida, medida también desde el punto de vista del valor económico. Y hay unas medidas de evaluación. También HEAT también toma en cuenta el efecto negativo de la contaminación del aire y los accidentes. Y también se evalúan los efectos del carbono. Esta es una visión del flujo de trabajo donde se especifica los casos de los usuarios en diferentes niveles de diferentes países y ofrece también informaciones en términos del volumen del ciclismo o de las caminatas en las poblaciones. Y todo esto se crean los insumos que nos dan los datos para hacer los parámetros de cálculo cuanto a los beneficios de las actividades físicas y también poder cuantificar todos los otros efectos. Si no tenemos nada más disponible, hay dos valores de insumos que son muy necesarios. HEAT se desarrolló para uso en la región europea, pero ahora también es pasado a usarse en muchos lugares del mundo con sus aplicaciones en los últimos 2 años. Y hay también implicaciones científicas y publicaciones científicas que subrayan la credibilidad de esta herramienta, la credibilidad científica de esta herramienta. También es importante mencionar que esto no es algo que un par de científicos hicieron en una sala, sino es todo un grupo de especialistas que ha trabajado durante años ya usando esta herramienta en varios campos de diferentes naturalezas. Ahora les quiero presentar ejemplos para que tengan una idea de cómo se puede usar esta herramienta. En algunos casos, los usuarios no tienen informaciones cuantitativas sobre el ciclismo. O sea, se puede usar en un caso, en un escenario, con ejemplos como
¿qué pasaría si se le agregan 10 minutos más a las personas que hacen ciclismo todos los días? También nos explican los impactos de esta herramienta diciendo que hay 16 muertes prematuras que son impedidas al año debido al ciclismo. En un periodo de más de 10 años, esto puede llegar a ser 161 muertes prematuras que se previenen. Usando este valor de la vida, en la estadística de la vida, va de 1.730.000 euros y esto llega entonces a significar a números impresionantes como 216 millones de euros por año. Y también es importante que esta herramienta sea transparente cuanto a sus beneficios debido a la actividad física y que estos beneficios también disminuyen la contaminación del aire y los accidentes. Otro ejemplo que quiero presentarles viene de Glasgow, donde se ha hecho un estudio, una encuesta sobre las condiciones de salud de la región. Como dentro del grupo de personas que usan el ciclismo para ir a trabajar. Y eso se ha visto el nivel y el valor de estos personas que van a su trabajo en bicicleta. Y vemos aquí un caso de que este número produce un interés bastante importante en cuanto desde el punto de vista del beneficio que se puede causar a la propia ciudad. También tengo datos de Boston. Esto es para ustedes, aunque es un ejemplo sobre la caminata, me pareció interesante porque evalúa una posible reducción de la caminata. Entonces, hay una propuesta para poder cuantificar lo que produce la caminata y, por ejemplo, dentro del área metropolitana de Boston, donde los ciudadanos han enfrentado aumento de tarifas y corte también en los servicios de transporte público. Esto nos lleva a una caminata de por lo menos 8 minutos de persona por día pero todo esto trae un resultado de muertes por año que se han aumentado debido a estas reducciones. Entonces, lo que estamos luchando es la simplicidad y tratar de resolver las complejidades. Si alguno de ustedes quiere saber más, ustedes pueden usar mi dirección de correo electrónico, donde pueden encontrar muchísimo más información sobre este tema. Gracias a todos. Gracias, Sonia. Y le pediría a Eduardo que nos hable entonces. Gracias, Ivona. Buenos días a todos. Voy a mostrarles mi presentación. Ivona, ¿tú ves mi pantalla? Yes. Sí, sí la veo. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Soy Eduardo Campisi de CISIO. Les voy a presentar la economía de la bici. En primer lugar, estamos luchando para promover el ciclismo. Eso no solo en Italia, sino casi en todas partes del mundo. La situación en Italia, en que todavía hay más de un 50% de los viajes se han acortado en 100 kilómetros, se hacen de automóvil. Si veamos el viaje en
en kilómetros, aún caminando es más rápido que el ciclismo. Y la razón de esta situación es que la mayoría de las personas reciben una infraestructura de ciclismo que es realmente muy cara. Tenemos aquí dos ejemplos de las infraestructuras de ciclismo. A la izquierda vemos el costo de construir un carril de bicicleta por kilómetro y el costo promedio, que 250 euros por kilómetro. Al otro lado vemos otro ejemplo, el costo promedio de construir unas plazas, una infraestructura de plazas de bicicleta, representa el costo de 2.800 euros por bici. Y eso nos da una idea del costo de la infraestructura para el ciclismo. Y es por eso que el gobierno está un poco, no está tan satisfecho en cuanto a la promoción del ciclismo en los diferentes territorios. Aquí vemos el mapa de las vías de ciclismo en Europa y vemos la situación en Italia y especialmente en Europa del Sur, si lo comparamos con Europa del Norte. Y sobre todo, es por esto que tenemos esta situación. La mayoría de las personas no sabe cuál es el valor económico del ciclismo. Y en primer lugar, hemos subestimado los riesgos o los cambios ambientales y climáticos, porque realmente hay un alivio en cuanto al cambio climático y a la contaminación del aire. Reconocemos los méritos, pero esto también está conectado a otros aspectos, como por ejemplo el exceso, la congestión de vehículos, y aumenta la productividad en el trabajo, por ejemplo, y hay otros factores también. También hay beneficios ambientales que son parte de los beneficios porque representan solamente más o menos un quinto de los beneficios posibles del ciclismo. Esa es la medida de los cambios los beneficios de los cambios ambientales. Segundo, sobreestimamos los costos del ciclismo. Aquí estoy usando dos ejemplos de infraestructura vehicular, los costos, por supuesto. A la izquierda está el precio de construir una nueva vialidad de cero, son 2 o 3 millones de euros por kilómetro. Y a la derecha tenemos el mismo ejemplo para parqueaderos, para estacionamientos, que el costo es de 23.000 euros por estacionamiento. Así que básicamente cuando hablamos de estos proyectos, nos damos cuenta que la mayoría de la gente está dispuesta a gastar este dinero para este tipo de instalaciones en comparación con infraestructura ciclística, aun cuando los costos sean 10 veces más altos y el número de usuarios beneficiados es menor. Se subestiman los beneficios y sobreestiman los costos del ciclismo. Ese suele ser uno de los grandes problemas para la promoción del ciclismo. De hecho, en estos presupuestos hay dificultades con los gobiernos. Además, es difícil encontrar esta diversidad de habilidades. De igual manera, son proyectos que suelen ser inciertos en cuanto a resultados, especialmente los puntos de compensación sociales. Y también un problema puede ser la aprobación de parte de la sociedad. Básicamente es por eso que necesitamos la bicieconomía. La bicieconomía o bike economics es una herramienta útil para planear y para comunicar el ciclismo y para fomentar caminar
Las metas de Bikeonomics o de bicieconomía son priorizar la inversión en movilidad sostenible, distribuir costos y beneficios en los proyectos y encontrar esos puntos de compensación. La bicieconomía, de igual manera, nos ayuda a comunicarles los beneficios a los grupos de interés y también hace un cambio del enfoque del ciclismo para que no sea solamente utilizada la bicicleta como diversión, como entretenimiento, sino como medio de transporte. Aquí les voy a mostrar un caso de bicieconomía. El primero es un análisis de costo-beneficio efectuado en Lima, Perú. La meta, en este caso, era evaluar el aumento positivo a largo plazo del uso de la bicicleta en la ciudad. Los resultados fueron los siguientes. Por cada sol invertido en este proyecto, un sol equivale a 0.25 centavos de dólar aproximadamente. Así que por cada sol invertido en el proyecto, podrían generarse 19 soles de beneficios, es decir, un beneficio del 19%. Otro ejemplo que les voy a mostrar es esta evaluación de impacto en Abano Terme, que es una ciudad pequeña ubicada al norte de Italia. El objetivo aquí era evaluar el impacto del aumento del biciturismo en el PIB, en el número de empleos generados también. Los resultados fueron un aumento del biciturismo que podría generar 20 millones de euros al año en términos de impacto. Y de igual manera, vimos que esos 20 millones fueron repartidos a lo largo de diferentes sectores. Este es un análisis muy relevante porque la mayoría de la gente cree que el biciturismo solamente va a tener impacto en la hotelería o en los restaurantes. Sin embargo, podemos ver que el biciturismo ejerce impacto en otros sectores adicionales que son muy importantes sobre la economía local, por ejemplo. En esta presentación les conté por qué estamos enfrentándonos a ciertos problemas para promover el uso de la bicicleta. Y básicamente porque no conocemos a cabalidad el valor socioeconómico del ciclismo. La mayoría de la gente no conoce los beneficios ni por qué necesitamos la bicieconomía como herramienta para resolver estos problemas. Y finalmente, les compartí dos casos de estudio diferentes de bicieconomía. Uno correspondiente a un análisis costo-beneficio de un plan ciclístico y el segundo fue una evaluación de impacto de un proyecto de biciturismo en Italia. Finalmente, incluso podríamos decir que el hecho de que yo esté hablando de bicieconomía el día de hoy es compartirles la herramienta de bicieconomía, porque justamente les estoy explicando cómo funciona la bicieconomía. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención y quedo aquí atento a sus dudas en caso de que hubiera. Muchísimas gracias, Dana, Sonia y Eduardo, por sus presentaciones. Gracias por compartir estas ideas tan importantes de su trabajo y que podamos ver cómo se pueden cuantificar los beneficios y cómo presentarles a las ciudades datos convincentes debido a estos casos de estudio. El cuadro de preguntas y respuestas o QIA está en la parte inferior de la pantalla, así que por favor formulen sus preguntas a los panelistas. Tenemos 20 minutos para esta discusión. Quisiera abrir esta conversación con la primera pregunta, y la primera pregunta es mía. Presentaron diferentes casos de estudio sobre cómo los datos empíricos pueden ser convincentes y cómo las ciudades pueden obtener estos datos. ¿Tienen alguna idea de cómo resuena el argumento económico con los funcionarios recién electos en comparación con el público? Quien esté listo para responder, adelante. O lista, por supuesto.
Creo que yo puedo arrancar. En nuestra experiencia, el argumento económico lamentablemente es solamente uno entre los varios argumentos que hay en el discurso político. Puede ser algo sumamente efectivo porque sí, si es que es robusto a nivel científico, es un hecho duro al que la gente puede señalar, pero infelizmente no suele ser el único argumento y tampoco siempre es el vencedor. Así que más bien estamos tratando de llegar a los formuladores de políticas y no al público en general. Y sí, sí puede ser un argumento importante, pero debemos estar conscientes de que hay más argumentos de por medio también. Eduardo, no sé si tú quisieras compartirnos algo sobre qué dicen los gobiernos o los funcionarios electos en comparación con el público en general. Desde luego, y como dijo Sonia, no existe solamente una manera de abordar el asunto. Una forma puede ser tratando de mostrarle a la gente que la bicieconomía sí ofrece beneficios y uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos con la administración pública, con los legisladores, al tratar de promover el uso de la bicicleta, es el tema de los estacionamientos, de los parqueaderos y las tiendas, los almacenes, tal como dijo Dana. Así que un punto clave es demostrarle a la gente que se opone a este tipo de infraestructura o que se opone a promover la bicicleta en entornos urbanos, lo que hay que hacer es mostrarles ejemplos del pasado, otros casos donde la promoción de la bicicleta no ha significado que van a bajar las ventas de los comercios o lo opuesto, sino más bien decirles que claro, que va a mejorar la situación. Tenemos un buen ejemplo de Italia, de Milán, donde muchas calles, muchas vialidades que antes solían ser para carros, en las áreas de los suburbios, en las áreas de compras, al cerrar las calles se logró demostrar que, por ejemplo, actualmente los comercios están prosperando porque la gente que va permanece más tiempo en las tiendas porque no tienen prisa, no les preocupa que su coche esté afuera, ahí estacionado. Así que una manera es mostrarles a los comercios que el promover el uso de la bicicleta también les va a beneficiar a ellos. Ahora, en cuanto a parqueaderos, a estacionamientos, hay que demostrar que el estacionamiento no solamente es un derecho de la gente, sino una oportunidad de costos para la ciudad, de generar más costos. Porque, por ejemplo, demostrar que si se utiliza de otra manera este espacio para promover otras iniciativas o para promover otros servicios puede ser mejor que tener un espacio disponible para mi carro. Así que abogar por eso puede ser una manera adicional de evitar que la gente se oponga a nuestro proyecto, por ejemplo. Gracias. Hablemos ahora de el contexto y de aplicar esta investigación en otras regiones. Robin nos pregunta si piensan que los beneficios socioeconómicos, sanitarios o ambientales varían ampliamente por los países y si esos enfoques se podrían utilizar en sus respectivos países. Que yo puedo compartir. Muchas gracias por esta pregunta tan importante. La ciencia indica que la actividad física reduce la mortalidad, lo cual es cierto para todos los seres humanos y eso no cambia por país. Sin embargo, la tasa de mortalidad, que sí es muy importante
analizar puede variar de país en país y también el valor estadístico de la vida varía significativamente entre los países, así como los valores de la contaminación del aire, entre otros. Y esa es la belleza de los mapas de calor que nos permiten especificar nuestro caso utilizando el valor local en la mayor medida de lo posible. Pero algunos argumentos son esos y creo que subyacen y son importantes para todo el mundo. Muy bien, gracias, Tony. No sé si hay más comentarios sobre esta aplicación a diferentes contextos. Estoy viendo la página de internet y veo que se compartió un video describiendo brevemente y a alto nivel la manera en que las ciudades pueden seguir esta metodología al enlistar los diferentes beneficios y al convertirlos en términos económicos. No sé si, Eduardo, tú nos puedes comentar más al respecto. Claro que sí. Como dije anteriormente, en la bicieconomía hay diferentes reglas y tal como hice alusión en mi presentación, les compartí dos ejemplos de herramientas de bicieconomía. La primera fue el análisis de costo-beneficio y la segunda herramienta fue un análisis de impacto. Eso porque en la bicieconomía tenemos diferentes herramientas y dependiendo del enfoque y de la meta del proyecto o de la meta de la administración pública y también dependiendo de los diferentes aspectos que deseemos investigar, podemos elegir un tipo de análisis o el otro. Les voy a compartir de nuevo la imagen a la que Ivona hizo referencia para que se den cuenta. No sé si pueden ver la pantalla. Bueno, básicamente, dependiendo de la meta, tal como les dije anteriormente, puede realizarse un análisis de caso de negocios, un análisis financiero, en el que la administración pública tiene interés solamente en los efectos financieros. Y de ser así, podemos utilizar esta herramienta para básicamente analizar los costos, los beneficios, las ganancias en este proyecto o en otro proyecto en particular. Y si deseamos hacer un análisis más amplio, más que hacer un análisis económico, podemos utilizar el análisis de impacto. Por ejemplo, cada euro que se ha invertido en el proyecto, que son las ganancias desde la perspectiva económica para la economía local, tenemos que investigar todas las transacciones que se hacen en la economía debido a este proyecto. Y finalmente, el análisis costo-beneficio, que es el más profundo, puesto que aquí se evalúan los diferentes aspectos de un proyecto, tanto desde la perspectiva económica como social. Así que si deseamos investigar cómo va a ser la conectividad en términos generales y no solamente desde la perspectiva económica, podemos utilizar el análisis costo-beneficio. Así que también vamos a evaluar los efectos en la contaminación, los efectos en los cambios ambientales. Es decir, se trata de la herramienta más amplia que emplea la bicieconomía para evaluar un proyecto. Aquí abajo vemos algunos ejemplos. La idea principal sería que dependiendo de la meta del análisis vamos a elegir otras herramientas, ya sea financieras, económicas o socioeconómicas. Eso es para ver cuáles serían los usos económicos y hacer la evaluación y promoviendo así el uso de las bicicletas. También
comunicando los resultados para ayudar al gobierno que mostrándole los efectos y convenciendo a la población. O sea que no es solamente una herramienta que usamos, son varias herramientas y son pasos realmente que vamos dando. Muy bien, gracias. Bueno, continuando con la aplicación de esta investigación, ¿cómo usas estos hallazgos para convencer al gobierno y convencerlos a poner en práctica una mayor infraestructura de ciclismo y poder usar todas estas informaciones para llegar a las agencias y convencerlos a que lo hagan? Sí. I also typed in an answer to that question, but I'm not sure. Sí. I think Creo que siempre es importante entender cuál es la posición de las personas, aquellas con que tú estás hablando, para encontrar el nivel bueno para conversar. A menudo, si los gobiernos no se interesan en promover el ciclismo como un medio de transporte saludable, para evitar también las congestiones, será más efectivo tratar de ayudarles a que ellos solucionen sus problemas. O sea, al hablar de cómo el ciclismo puede ser una solución realmente para sus problemas. Así, tomamos pequeños viajes para ver cuántos automóviles se han eliminado. En Europa ya los viajes por automóvil no son mayores de 1 kilómetro. O sea, puede perfectamente bien ser sustituidos por una caminata. Y eso quizás pueda ser verdad también en otros lugares del mundo. O sea, tratar de entender cuál es su posición y presentarles una solución para su problema. En vez de decirle que usted está interesado en promover el tránsito de las bicicletas. Sí, hemos estudiado ese punto. Creo que lo importante es hacerlo bastante a la medida de los intereses y tratar de lo que hacemos en nuestros informes es cuantificar y hablando de los aumentos de los minoristas, por ejemplo, en materia de los negocios y también todos los la parte fiscal, el ingreso fiscal. O sea que así el gobierno sí ve que hay realmente un ingreso que es bastante interesante, quizás pueda entender el beneficio. A veces presentas el caso al público y para conseguir el apoyo público, ahí puedes presentar más bien cuál es el interés para las personas, para los individuos, no solo para el Estado o para el gobierno. Entonces, sí, me gustó mucho ese tema y para que hay que entender cuáles son las metas realmente de las personas con las cuales estás hablando. Es muy interesante. Sí. Una forma o un ejemplo que se me ocurre es uno de los opositores muy fuertes contra los ciclistas son los propietarios de automóviles, no son nada flexibles. De alguna forma podemos decir que promover el ciclismo, la forma como nosotros lo promovemos, no es como pedirle a las personas que cambie su modo de vida y que todos deben andar en bicicleta o a pie, porque sería imposible, pero mostrando que nuestro objetivo no es convencerlos a que
usen la bicicleta u otros modos de transporte, pero que nuestra meta es simplemente haciendo que las personas que usan los automóviles en trechos cortos lo hagan quizás a pie, para ayudarles incluso a que tengan mejor condición física, porque no encuentran en el viaje personas que usan automóviles por más de 1 kilómetro. O sea, de cierta forma se les puede demostrar que promover el ciclismo es una forma de ir contra ellos y decirles que ellos deben usar la bici. Si no, les ayudamos a que tengan una condición mejor del tráfico, por ejemplo, y también de las condiciones ambientales, de la contaminación del aire. Es una forma de ir contra los propietarios de automóviles, pero no, les estamos diciendo que realmente hay otras formas y que eso quizás les ayude. Gracias. Mariela pregunta, ¿cómo podemos incorporar los movimientos y los organizadores de este movimiento para mejorar los beneficios sociales y económicos a través del ciclismo? ¿Y cómo podemos darles apoyo para que lo hagan? Hay un punto específico que es bastante fácil de entender. Presentarles esos puntos claros, de forma clara, es una forma buena de convencerlos de que es presentándoles cómo es fácil llegar a un costo-beneficio y también tenían informaciones para mostrarles a los negocios, mostrando cómo pueden haber un crecimiento de ventas si las personas circulan fuera del automóvil. Con esas informaciones es más fácil comprender y puede ayudar a darle un estímulo a los activistas y darle un tipo de plataforma con argumentos económicos. Yo creo que eso es bastante importante. Quería preguntarle a Dana que haga una pregunta para Sonia y Eduardo. ¿Está bien? Bueno, hay preguntas muy buenas aquí en las QIA. Yo me pregunto si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad. Eduardo, tú tienes un ejemplo de Andima en tu presentación. No. Y de fotos de Glasgow también mostraste. Y tú, esas ciudades vinieron a ti buscando cómo hacer cambios económicos. Y si fue así, tú sabes cómo ellos lo han comunicado después que tú les ofreciste la actualización y las respuestas que presentaste. Eduardo. Bueno, yo no seguí personalmente el proyecto de Lima, pero en términos generales, como la administración pública o las ciudades nos pidieron que mostrásemos los beneficios y herramientas de la bicieconomía, ellos no sabían usar la herramienta y tampoco sabían cómo comunicarla, porque a veces no es tan fácil mostrarlo y dejar claro qué es lo que tú quieres realmente, porque tienen miedo de los opositores.
Una de las soluciones podría ser darles una orientación y ayudarles a que entiendan y conozcan lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo hacemos, y darles así un apoyo para mostrarles lo que nosotros proponemos. Normalmente nos hacen preguntas o nos piden apoyo, pero no tienen mucha idea sobre el proceso en sí. El HEAT lo hemos visto muy bien aquí en el sitio web, pero muy a menudo las personas no han escuchado hablar de él. Y entonces es interesante juntar ejemplos y hacer estudios. Y a partir de los números sobre los usuarios, podemos tener una idea. Y solo tenemos pocos estudios de casos realmente. Entonces, no sabemos tanto. Pero es una lástima, porque si alguien desea usarlo, por favor, cuéntenos para explicarles cómo funciona. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la sesión y le quiero agradecerles por sus contribuciones, sus presentaciones, Dana, Sonia y Eduardo. Y realmente quisiera pedirles que visiten el sitio web de ITDP para que podamos juntarnos en los próximos webinarios. Y hay publicaciones también con informes que hemos presentado hoy. También quería invitarles al próximo webinario sobre acceso para las personas con discapacidades el 26 de julio con el nuevo informe que hablará especialmente de este tema. Espero que ustedes puedan participar de este evento y muchas gracias a todos. Gracias.